Bienvenidos. Esta es la última charla de esta jornada en el marco de la quinta reunión de directores de Radio Nacional de todo el país. Y esta charla nos trajo hasta el estudio número 1 de Canal 7. Saludamos una vez más a los amigos que nos están recibiendo en todo el mundo a través de la página de nuestra Radio Nacional de www.radionacional.com.ar y también al público en general que se ha acercado aquí hasta el canal. Esta mesa trata sobre política, corporaciones y construcción democrática, a cargo del doctor Ernesto Laclau, y como una síntesis de su extenso currículum, consignemos que estudió Historia en la Universidad de Buenos Aires, de la cual egresó en el año 1964. En la UBA fue ayudante de Gino Germani, creó junto a Juan José Romero la materia Historia Social en Filosofía y Letras. Radicado en Inglaterra, donde fue ubicado e invitado por el historiador Eric Hobsbawm, Laclau es profesor de Filosofía Política y creador y director del programa Ideología y Análisis del Discurso en la Universidad de Essex. Ha viajado, invitado a dar seminarios y conferencias en las universidades de Estados Unidos, de América Latina, Europa, Australia y Sudáfrica. Identificado como el intelectual postmarxista, postmarxista, es autor de numerosos libros, entre ellos Política e Ideología en la Teoría Marxista, Hegemonía y Estrategia Socialista y la Razón Populista. Por los aportes de su producción intelectual al pensamiento político, Ernesto Laclau es considerado como el teórico político argentino más importante a nivel global. Quien coordina esta charla es el periodista Roberto Caballero. Roberto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches o buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer, un orgullo estar aquí, porque creo que vamos a asistir a una verdadera clase magistral del maestro Laclau, que me atrevo a decir que ha iluminado, como pocos, esta última década de lo que sucedió en la Argentina, con un aporte a la reflexión colectiva que habla también de una inmensa generosidad intelectual. Lo quería decir antes de empezar y agradecerle, ¿sí?, que esté aquí junto a nosotros. Ernesto, ¿te parece arrancamos? Cuando quieras. Bueno, sí. Hay una revista que está editando Ernesto, se llama Debates y Combates, acaba de salir el número 5. Se las recomiendo muy especialmente, porque son muy interesantes los artículos que allí se publican. Y este número 5 tiene un editorial que escribe Ernesto Laclau. Y yo diría que la primera parte de la charla va a estar enfocada en algunas de las apreciaciones que él hace en ese editorial. Y arranca este editorial diciendo que, a su modo de ver, lo que ha ocurrido en la Argentina a partir del 2003 ha consistido precisamente en esto: un nuevo umbral de percepción de lo político ha comenzado a elaborarse a partir de ese año, a la vez que los umbrales anteriores han entrado en una crisis irremediable. Desarrolla esto él en este editorial. Después la pueden conseguir en la revista. Pero yo le quería preguntar a él, ¿por qué cree que desde el 2003 para acá se ha corrido, digamos, ese umbral donde lo que había antes entró en crisis y algo nuevo está surgiendo? ¿Qué es lo que advierte usted en esta realidad, Ernesto? Yo creo que lo que ha ocurrido a partir del 2003 es un cambio en la percepción general de lo político. Es decir, en el 2003 ha ocurrido lo que en términos filosóficos llamaríamos un corte epistemológico. Es decir, la política ha comenzado a percibirse de una manera nueva. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente en el 2003? En el 2003 se dio un doble proceso
que es importante entender en sus dos dimensiones. Por un lado, se dio una enorme extensión horizontal de la protesta social. En el 2003 se dio una proliferación de nuevas demandas sociales, las fábricas recuperadas, los piqueteros, todo este proceso que expandieron la cadena equivalencial de las demandas sociales. Por el otro lado, se dio, a partir del nuevo gobierno que se instaura en el 2003, un intento de reorganizar la estructura del Estado. Estas dos dimensiones, la autonomía de las nuevas demandas y el momento de la hegemonía, o sea, la reestructuración del Estado, configuran el cambio fundamental que se ha dado en la Argentina. Y este cambio coincide con otros cambios similares que se han ido dando en América Latina. En América Latina, en gobiernos como el de Ecuador, como el de Venezuela, como el de Bolivia, como hasta cierto punto el de Brasil, se va dando una reconfiguración del fenómeno político. Ese fenómeno político tiene estas dos dimensiones, la horizontalidad de las demandas y la verticalidad de la reconstrucción del Estado. Es interesante comparar el proceso latinoamericano desde el punto de vista con el proceso europeo, porque en Europa no se ha dado esta integración entre las dos dimensiones. Allá hay una especie de bloqueo de las demandas reconstructivas del Estado y de otro lado un desarrollo salvaje de las demandas horizontales. Entonces, ahí no se da la configuración de un fenómeno político nuevo. En América Latina yo creo que lo que el continente está aportando a la esfera política, a la esfera internacional, es esa reconstrucción del sistema político a partir de las dos dimensiones que señalaba antes. En Europa ha habido una especie de cortocircuito entre las dos dimensiones que está impidiendo que el proceso democrático avance del mismo modo que lo está haciendo en América Latina. Hace 2 años participé en un diálogo televisivo con Stuart Hall, uno de los teóricos del sistema cultural inglés, y él decía: lo que tenemos que hacer es latinoamericanizar a Europa. Bueno, esa latinoamericanización de Europa es un proceso que evidentemente está en camino y esperemos que siga en camino. A ver, en este nuevo umbral político del que usted define, Ernesto, hay una identidad política que surge, que es la identidad kirchnerista. ¿En la Argentina? Sí. Sí. ¿Por qué es esta identidad? ¿Cuáles serían, digamos, los ingredientes de esta nueva identidad? Yo creo que el kirchnerismo ha representado un horizonte nuevo para la política argentina. ¿Qué ha sido el kirchnerismo? Evidentemente, en los años anteriores al kirchnerismo se dio una sumisión de los modelos económicos al consenso de Washington. Es decir, se dio una sumisión a los dictados de las potencias financieras internacionales. Con el kirchnerismo se da la ruptura con ese modelo.
Esa ruptura se da a muchos niveles. Se da en primer lugar al nivel de los derechos humanos. Es decir, la ruptura con el pasado dictatorial fue más radical en Argentina que en cualquier otro país latinoamericano. Se da al nivel de la política económica, se da al nivel de la redistribución del ingreso. O sea que en Argentina, con el kirchnerismo, se empieza a forjar un nuevo imaginario político que está dominando el horizonte de los años que vienen. Uh-huh. Vuelvo a Latinoamérica. Recién hablaba de un ciclo latinoamericano. Hay algunos que hablan de un fin de ciclo, detrás de la figura, por ejemplo, del Papa Francisco, o detrás de lo que ha sido la crisis en Brasil a partir de las protestas contra Dilma. ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Se está clausurando? ¿Se está abriendo? ¿Está en un impasse? ¿Qué es lo que sucede? Se está abriendo. Yo debo hacer ahí una pequeña autocrítica. Cuando Bergoglio fue elegido Papa, pensé, bueno, esto es el desastre más completo. Pero en realidad lo que ha hecho a partir de ser elegido como Papa es mucho mejor que lo que había hecho como arzobispo. O sea que yo creo que Bergoglio en algún sentido puede encarnar una forma de populismo religioso nuevo. Ese populismo religioso no se evidencia solo en el catolicismo, también en las iglesias protestantes se está dando una apertura populista de carácter distinto. En el equipo nuestro de investigación tenemos algunas investigadoras que están haciendo un estudio sobre el proceso populista en la iglesia, en los cambios que se están dando, y de todos modos ahora yo tengo una visión mucho más abierta respecto a este proceso que la que tenía en el momento en que Bergoglio fue elegido. Uh-huh. ¿Cómo va a ir avanzando el proceso? No lo sé. Pero ¿Hay características de este proceso político que se llevó en Latinoamérica, digamos? ¿Hay características de que uno diga que son irreversibles, o esto puede en algún punto volverse hacia atrás, digamos? ¿Se puede restaurar lo que había, por ejemplo, en la época del Consenso de Washington? ¿O hay cosas que ya no? Bueno, eso ya no lo sé. Ahí la historia puede avanzar en sentidos muy diferentes y evidentemente procesos que pueden ser reversibles. Pero todo lo que está ocurriendo hasta ahora me hace ser optimista. Uh-huh. Volviendo a la Argentina, el tema de las corporaciones, el poder corporativo, a 30 años de democracia, pareciera ser el desafío, ¿no?, que asume la democracia argentina de ponerle algún tipo de límite a la voracidad de esas corporaciones. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo veo, yo creo que la lucha contra el poder corporativo es la lucha fundamental que se va a plantear en la Argentina en los próximos años. Es decir, la lucha contra el Grupo Clarín y todo lo que el Grupo Clarín implica no es una pequeña lucha, es una lucha fundamental. Si esa lucha se gana, se va a ver limitado un poder monopólico que es un impedimento para la calidad de la vida democrática en el país. Y no solamente los medios, es una lucha que se está dando a distintos niveles, a nivel sindical, a nivel de la educación, a nivel de la justicia. En todos estos niveles tenemos que ir avanzando hacia una sociedad más democrática. Esa lucha no se va a ganar ni perder en un solo día. Gramsci hablaba de una guerra de posición.
Y yo creo que esa guerra de posición es una guerra que estamos librando en distintos frentes. ¿Y en qué parte estamos de esa guerra? ¿Qué te parece a ti? No, yo acá pregunto nada más. Yo no sé en qué punto estamos, pero seguramente estamos en un punto intermedio. Esa lucha no se gana ni se pierde en un día. Gramsci hablaba, por ejemplo, de los intelectuales orgánicos. Los intelectuales orgánicos son aquellos que están comprometidos en la práctica de la articulación. Y la práctica de la articulación presupone que nuevas relaciones entre los grupos van a ser estructurados. Él distinguía entre los intelectuales tradicionales y los intelectuales orgánicos. Bueno, ¿qué es un intelectual orgánico? Es, en primer lugar, por ejemplo, un periodista, alguien que a través de su acción comienza a organizar las formas de expresión de un grupo, pero están también los organizadores sindicales que comienzan a estructurar las formas de expresión de un grupo a través de ciertos aspectos. O sea que tenemos una lucha, eso es una cosa que yo insisto mucho en la Argentina actual, porque la gente dice, ¿qué es lo que va a pasar si se pierden las elecciones? Si se pierden las elecciones no se ha perdido mucho, se ha perdido un punto a lo mejor, pero hay otros puntos que tienen que ser afirmados al mismo tiempo. Es decir, en una guerra de posición hay posiciones de avanzada y posiciones de retirada, y no hay una forma única de controlar el avance o el retroceso. O sea que yo creo que estamos en un proceso de cambio fundamental, y ese proceso de cambio fundamental no va a ser parado. Uh-huh. En su editorial también habla de expresiones políticas que de algún modo no tienen la potencia política que tiene el kirchnerismo. Menciona, por ejemplo, el radicalismo, que dice que Hipólito Yrigoyen se daría vuelta en la tumba, ¿no? Si viera alguna de las cosas que suceden. Sumaría eso a Alem también. El peronismo, sin embargo, usted lo describe como una matriz sobre la que todavía se sigue trabajando, porque se la vincula a un ideal emancipatorio. ¿Cuánta sobrevida tiene el peronismo? El peronismo es simplemente una matriz histórica. El peronismo es el nombre de algo de lo que surgieron muchas cosas. Del peronismo surgió López Rega y del peronismo surgió Kirchner. O sea que decir el peronismo como matriz histórica es simplemente aludir a algo sumamente vago. En un cierto sentido todos somos peronistas hoy día, porque todos venimos de esa matriz, pero esa matriz es una matriz sumamente vaga, indiscriminada en cuanto a sus efectos. Yo no creo que se pueda hablar del peronismo como de una fuerza absolutamente homogénea y estructurada. En el número de la revista que vos estás presentando, hay una entrevista a Martín Sabatella donde él dice que el kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI. Uh-huh. Yo estoy bastante de acuerdo con esa afirmación. El problema es que también el kirchnerismo tiene sus propias ambigüedades y tiene sus propias áreas de diferenciación. De lo que se trata es de ir gestando dentro de una
visión unificada nacional popular, una perspectiva de cambio radical. Y eso va a ser parte peronista, parte postperonista. Hay cuestiones que están vinculadas a lo que se ha descrito como la batalla cultural, y que en esto me parece que tiene mucho que ver el tema de la hegemonía, ¿no? Sobre cuáles son los valores, ¿sí?, de una época, una circunstancia. Mencionaba que esto tiene avances y retrocesos, ¿sí? Pero en esa pelea, digamos, ¿cuáles son los instrumentos esenciales para dar esa batalla? Repetime la pregunta, no entiendo. Va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. En la batalla cultural, lo que se ha descrito como una batalla cultural, que es una batalla por la hegemonía, ¿cuáles son los instrumentos esenciales para dar esa pelea? En la batalla cultural, yo no sé muy bien lo que es una batalla meramente cultural, pero yo diría en una batalla intelectual hay ciertas bases fundamentales de transformación. Yo he sostenido en mi obra que a través de la fenomenología, a través de la filosofía analítica, a través del estructuralismo, se han ido creando horizontes nuevos de interrogación cultural. Y esos horizontes nuevos hay simplemente que desarrollarlos, pero probablemente vos querías referirte a algo más concreto que lo que yo estoy contestando de ahora. No, esos interrogantes, esos horizontes nuevos que permiten interrogarnos, ¿podemos describir uno en particular? ¿Es qué? De los horizontes nuevos, de lo que se está hablando usted, ¿podríamos describir uno en particular? Los horizontes nuevos que permiten nuevos interrogantes. Bueno, podríamos plantear varios. Uno. Yo diría, Braden o Perón ya no es suficiente como forma política para definir las alternativas del país. Braden o Perón fue algo que definió un horizonte en el 45 y que tuvo toda su eficacia, toda la eficacia política que tuvo. Hoy día eso no define prácticamente nada. ¿Y democracia versus corporaciones? Eso sí, eso define mucho más, porque el poder corporativo es algo que se plantea como alternativa para el país en muchos aspectos. Cuando hablamos de poder corporativo, eso se expresa también en ciertas candidaturas, en tiempos políticos, electorales. Usted, digamos, tiene opinión sobre lo que sucede electoralmente, lo que va a suceder electoralmente en este mes. Sí. ¿Qué es lo que se puede ver en este mapa político de representación electoral? ¿Dónde juegan las corporaciones? El poder corporativo es simplemente la forma extrema del poder institucional. Yo he mantenido siempre que en el debate político hay una polarización entre el populismo y el institucionalismo. ¿Qué es el populismo? Es la idea de un corte radical con el pasado. Es apelar a los de abajo frente al sistema institucional existente. ¿Qué es el institucionalismo? Es el intento de absorber a través de los canales de poder existentes la totalidad de las demandas sociales. El poder corporativo es la forma extrema del institucionalismo. Y ese poder corporativo existe como un poder de presión en las sociedades que vivimos. O sea que de alguna manera estamos viviendo un espectro político en que los dos extremos de la ruptura populista y de la absorción corporativa institucionalista
definen las alternativas que políticamente se nos presentan. Eso es la realidad política que vivimos. Ahora, y en ese campo de representación, ¿qué sucede cuando un populismo resigna caudal electoral? ¿Un populismo qué? Un populismo resigna caudal electoral, beneficiando, digamos, a otras expresiones electorales de los institucionalistas, digámoslo así. ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué pasa cuando un populismo se queda sin votos? Cuando un populismo se queda sin votos, bueno, deja de ser populismo, evidentemente. Un populismo sin votos no es un populismo. Uh-huh. Pero ¿a dónde vas? ¿Qué pasa cuando hay un institucionalismo que a su vez recoge mayoría electoral? Bueno, cuando hay un institucionalismo tan exitoso que absorbe todas las demandas sociales sin rupturas políticas, evidentemente ese institucionalismo ha ocupado todo el espacio político de lo representable. Esa era la idea que tenía, por ejemplo, Disraeli en Inglaterra con su idea de One Nation. One Nation, una nación, significaba que todas las demandas sociales iban a ser absorbidas por los canales institucionales existentes. Entonces no iba a haber ningún espacio para la confrontación política. Ahora, y esa idea después la heredó toda la noción del welfare state. El welfare state tenía que ser un sistema institucional tan exitoso que no hubiera frontera interna en la sociedad y que todas las demandas sociales fueran absorbibles institucionalmente. Ahora, eso evidentemente hace imposible la quiebra populista. De otro lado, la quiebra populista en un sentido absoluto tampoco lleva a un sistema viable, porque la quiebra política en un sentido absoluto significa que que el momento del quiebre, el momento de la ruptura, es omnipresente. Esta era la idea de los jacobinos en Francia. Robespierre pensaba en un sistema en el cual el pueblo fuera tan unificado que la ruptura populista no diera lugar a ninguna forma de absorción institucionalista. En el periodo del Directorio se mostró que esto era una utopía inviable y entonces empezó a reconstruir un sistema institucional en Francia. Pero entre estos dos extremos, el populismo absoluto y el institucionalismo absoluto, siempre hay una forma de mediación. En el siglo XIX, Saint-Simon decía que había que pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. O sea que había que pasar de un populismo total a un institucionalismo extremo. Y todavía ustedes encuentran en la bandera de Brasil la fórmula orden y progreso, que era la fórmula de la iglesia positivista de Río de Janeiro en el siglo XIX. Y el lema del general Roca en Argentina era paz y administración. O sea que ahí había la consigna de un institucionalismo a ultranza. Entonces, entre el institucionalismo y el populismo siempre va a haber una área de negociación y de convergencia. El peronismo al comienzo empezó siendo un régimen absolutamente populista. La figura que dominaba
El primer peronismo era la figura del descamisado, es decir, el sans-culotte, es decir, el de abajo frente al poder. Incluso en Buenos Aires había un monumento al descamisado. Después el régimen empieza a cambiar y se empieza a pasar a hablar, desaparece la figura del descamisado y se empieza a hablar de la comunidad organizada. Y la comunidad organizada evidentemente era la transición a una cierta forma de institucionalismo. En todos los regímenes que empiezan por cortes populistas, este retorno al institucionalismo siempre acontece en un cierto momento. He leído también que la Constitución del 94 no sirve. ¿La qué? La Constitución del 94 no sirve. Es una basura, sí. ¿Por qué? Porque es una constitución hecha al servicio de los intereses neoliberales. A la gente habla mucho de la reelección o la no reelección. Eso es un problema menor. Lo que es decisivo es que es una constitución que no favorece los intereses populares. La constitución más avanzada que tuvo la Argentina fue la Constitución del 49, que fue derogada manu militari por el golpe del 55. Y esa Constitución planteaba la nacionalización de la riqueza y una serie de otras reformas similares. La Constitución del 94 no asegura nada de eso, va exactamente en el sentido opuesto. Entonces a mí lo último que me interesa es la cuestión de la reelección presidencial. Eso es un punto menor. Lo que me interesa es que haya instituciones constitucionales fundamentales del país que aseguren un proceso de largo aliento de emancipación. Y eso, la Constitución del 94 está lejos de asegurarlo. O sea que yo creo que hay que volver a aspectos centrales de la Constitución del 49. Y en el momento en que Cristina Fernández de Kirchner gana con el 55 o 54% de los votos, ¿sí? Estamos hablando del 2011, la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. ¿Era un momento para reformar la Constitución? No sé, el momento todavía está abierto. ¿Y cómo sería que está abierto todavía? ¿Por qué? Bueno, porque no hay ningún motivo por el cual la Constitución no pueda ser modificada. Lo que pasa es que hay que tener la mayoría necesaria en las cámaras para modificar esa Constitución. Y evidentemente esa mayoría no existe hoy día. ¿Y en ese momento existía? En el 2011. En ese momento no existía tampoco. ¿Por qué? Porque tampoco había mayoría en el Congreso. Pero digo, ¿no se podía hacer a partir del 2011 y de esa victoria un proceso de reforma constitucional? Luego de eso, impulsarlo. El proceso de reforma constitucional se puede iniciar en cualquier momento, pero hay que tener la mayoría en el Congreso para llamar a una convención constituyente que decida la reforma constitucional. Y evidentemente esa mayoría en el Congreso no existe por el momento. Uh-huh. Ya entendí. Es la... Cuando uno vaya a hacer la historia argentina de este periodo, lo que va a ver es que esa oposición política que existe hoy día frente al gobierno, independientemente de que Cristina esté bien o esté mal, que esa oposición política es una basura, porque realmente ni consigue crear
un punto de vista coherente, ni consigue crear nada que le presente al país una alternativa. O sea que realmente no son piantavotos en el sentido que decía Perón, aunque son bastante piantavotos también, pero son algo que al país no le favorece lo más mínimo. ¿Y usted cree, en este contexto, cree posible, o más que posible diría, recomendable la apertura de una discusión de las características de las que estábamos hablando en relación... ¿La qué? La apertura de una discusión alrededor de la Constitución, más allá de la cuestión electoral, digamos, de la circunstancia electoral. ¿Una discusión con quién? De cara a la sociedad. Y sí, yo creo que esa discusión es importante tenerla, pero tiene que haber interlocutores para esa discusión. Y yo no veo que haya tantos interlocutores. ¿Tú los ves? Yo no veo nada, ni con anteojos. Pero usted dice que eso tiene que ser también, digamos, con otro tipo de oposición, digamos, con esta oposición es imposible. Hay que ver, hay que intercambiar ideas, y para intercambiar ideas tiene que haber gente que tenga un poco de seso. Y yo no, cuando uno ve a Lavedra o a gente así hablando en los medios, bueno, uno no ve que haya mucha gente que tenga ese seso capaz de iniciar una discusión, pero sí, si la discusión se verifica es importante. A ver, sabemos de su apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la que se conoce como Ley de Medios, pero ¿qué se puede decir sobre esta ley, digamos, en términos de lo que hablábamos antes, cuestiones de hegemonía, valores culturales, supremacía de comunicación de un monopolio? ¿Qué es lo que se puede decir sobre la Ley de Servicios de Comunicación? ¿Qué contenido o qué potencia política tiene esa ley? ¿La Ley de Medios? La Ley de Medios es un proceso... es un momento fundamental en la democratización del proceso político, porque hay que ver en qué tipo de sociedad estamos viviendo. Hasta el siglo XVIII las sociedades estaban dominadas por... había sectores rurales, sectores... locales que dominaban el debate político. A partir del siglo XVIII se empiezan a modificar las condiciones. Primero empiezan los cafés donde la gente se reunía a discutir. Después viene el ferrocarril y el ferrocarril empieza a crear una circulación entre gentes e ideas que antes no existían. Junto con el ferrocarril viene la prensa. Hoy estamos en una era digital donde el proceso de los medios pasa a ser cada vez más fundamental en la constitución de la opinión pública. Y por consiguiente, el control democrático de esos medios pasa también a ser un problema político de primera dimensión. Entonces, ahí es donde yo veo que las leyes de medios, como la que se ha dictado en Ecuador al momento, como la que tiene que implementarse en la Argentina, si puede implementarse, y como la que existe planteada en otros países latinoamericanos, pasa a tener una importancia decisiva. Porque evidentemente si hay una monopolización de los medios de prensa por un poder corporativo, entonces no hay democracia. Y eso es exactamente lo que está en cuestión en el país. Tenemos que ganar esa batalla.
¿Cómo? Sería la otra pregunta, pero estamos en eso. ¿Cómo la vamos a ganar? Sí. Bueno, a patadas, pero la vamos a ganar. Hay una cuestión histórica que me gustaría indagar, porque he leído algo así como que el kirchnerismo es el setentismo, pero sin el militarismo. Usted ha sido muy crítico del militarismo. ¿Por qué? Yo siempre estuve en contra del militarismo. Me acuerdo la última discusión que tuve con Jorge Abelardo Ramos en el año 68, cuando yo decidí romper con su movimiento. En un momento dado de la discusión yo le dije, mire, Abelardo, la centralidad de lo nacional popular en el país es un proceso imparable. Lo que no está claro es cuáles van a ser los sectores que van a ocupar ese papel. Y le dije, y lo que peor que le podría ocurrir al país es que ese lugar fuera ocupado por la guerrilla, porque eso va a terminar en un baño de sangre absolutamente sin vuelta. Y debo decir que jamás me imaginé que el baño de sangre iba a tomar las proporciones que después tomó en la Argentina. Y hasta ese punto Abelardo estaba de acuerdo. Después estuvimos en desacuerdo acerca de otros aspectos. Pero lo que me quiero referir es que el espíritu del setentismo, es decir, el espíritu de un nuevo peronista, de un nuevo peronismo liberado de los límites históricos del peronismo, sin el militarismo, me parece que sigue siendo la condición del cambio. Y eso yo creo que es lo que está dándose en la Argentina. El militarismo no llevó a nada, llevó a un desastre global. Pero el espíritu setentista, el espíritu de un cambio emancipatorio global en el país, eso sigue siendo enteramente vigente. Y es ahí donde yo creo que hay que afirmar la lucha en los próximos años. ¿Qué rol tiene la juventud en este proceso? La juventud, y bueno, los chicos siempre juegan un papel fundamental, aunque los viejos también jugamos nuestro propio papel. Pero yo creo que la juventud es, a través de sus organizaciones, va a jugar un papel decisivo en las cosas que van a venir. Hay en general mucha crítica hacia el kirchnerismo de parte de los poderes corporativos, porque le asigna un rol protagónico a esa juventud. Y es una juventud estigmatizada en líneas generales. A mí no me parece que haya que sea un papel exagerado, es un papel importante y unidos y organizados y todas esas otras organizaciones juegan su rol en las luchas que se vienen. Uh-huh. Ahora, esta juventud que participa hoy en política, quizá a diferencia de los 70, tiene al Estado como aliado y como territorio de acción política, cosa que no sucedía tanto en otra época. Y bueno, esa es la ventaja que tenemos, evidentemente, hoy en día. En los años 70 yo creo que se perdió una oportunidad histórica de primer orden, porque se había conseguido ganar las elecciones. Esas elecciones habían representado un triunfo popular de primer orden. Y sin embargo se empezó con cosas como matarlo a Rucci, como una serie de actos que iban
evidentemente siendo la ocasión para que se reorganizara la derecha frente al avance que se había dado. Y entonces al final el avance que se había dado empezó a ser sumamente limitado. Perón en ese momento, además hay que decir, no ayudaba del todo, porque estaban todas esas juventudes que habían sido sumamente militantes y activas, y él les decía, yo les doy la Secretaría de Deportes para que se organicen. ¿Se imaginan a esos militantes aguerridos de los años 60 y 70 decirles que lo que tenían que hacer era pasar a organizar los partidos de fútbol? Parecía casi un chiste. O sea que tampoco la derecha ayudaba mucho. Pero también del lado de la izquierda había una ideología completamente militarista que impedía que el proceso se consolidara y avanzara. O sea que de muchos lados hubo límites a lo que se pudo hacer en ese periodo. Hoy día podemos empezar la cosa desde nuevas bases y en forma mucho más eficaz, me parece. No sé si leyó hoy Clarín. ¿Leyó Clarín hoy? Si leí Clarín, no, yo nunca leo Clarín. Mejor. Porque ¿qué es lo que dicen? Alcira Argumedo sale a criticar una definición suya que dice que si hay una izquierda en la Argentina, dice Laclau, esa izquierda es el kirchnerismo. Cualquier forma de presentarse en oposición al kirchnerismo no puede ser más a la izquierda. Siempre va a ser una forma de reconstitución del poder de la derecha. A ver, quiero ver eso. Sí, acá lo tengo. Ajá. Y bueno, y Alcira Argumedo, para los que no lo leyeron, digamos, hace una refutación, o intenta una refutación a ese concepto. Pero me interesa el concepto suyo. Sí. ¿Lo podemos desarrollar? Sí, veamos lo que dice Alcira. Ella era compañera de estudios míos. Dice, si hay una izquierda en la Argentina, y se me está citando, esa Sí. izquierda es el kirchnerismo. Cualquier forma de presentarse en oposición al kirchnerismo no puede ser más a la izquierda, siempre va a ser una forma de reconstitución del poder a la derecha. Bueno, Alcira ha avanzado tanto hacia la izquierda que ahora está aliada a la flaca Carrió. Quiero aprovechar porque Laclau, aparte de hacernos reflexionar, pensar y viajar con el pensamiento y con las ideas, él particularmente viaja mucho, ¿no? Porque usted viaja mucho, Ernesto, va a Inglaterra, vuelve, está Sí. constantemente en viaje. Y es un hombre de varios mundos. Y a mí me sorprendió últimamente, y esto ya lo llevo al plano internacional, lo ocurrido entre Barack Obama y el gobierno iraní. Esto de sentarse a hablar, que era un escenario impensado, ¿no? Estamos hablando de el Irán islámico, digamos, que era hasta hace poco el símbolo del terrorismo para los Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que Obama se sienta con el régimen iraní a hablar? Y yo creo que Obama está respondiendo a las presiones, a las realidades del poder. Evidentemente, el gobierno americano avanzó en direcciones que son incompatibles con la relación actual de poder en el mundo. Yo creo que estamos en una situación en la cual el poder real se está desplazando de los Estados Unidos. Estados Unidos ya no juega el poder hegemónico, no tiene el poder hegemónico que tuvo en las décadas pasadas. Estados Unidos está en este momento en una situación, por ejemplo, en relación con América Latina,
inversión norteamericana en América Latina es una cantidad decreciente respecto a las décadas pasadas, y las exportaciones latinoamericanas a los Estados Unidos también están declinando. En este momento China representa un poder económico mucho más grande en relación con América Latina. Y respecto al Medio Oriente, ahí también está los Estados Unidos en una situación de negociación de la relación de fuerzas que está avanzando en una dirección contraria al predominio que tuvo los Estados Unidos en el pasado. Es decir, yo creo que probablemente en los próximos 20 años se va a ver que los Estados Unidos ya no son la principal potencia económica mundial, que los Estados Unidos tienen una influencia decreciente en las áreas tradicionales de acción política que ellos tenían, y que por consiguiente se va a reconfigurar todo el panorama político internacional. Me sorprendió mucho cuando Obama habló en Naciones Unidas reivindicando el excepcionalismo de los Estados Unidos, la vieja teoría del excepcionalismo, y por el otro lado admitiendo públicamente que su interés en el Medio Oriente es petróleo. Digamos, lo que uno ya sabía, pero esta vez lo expuso en Naciones Unidas. ¿Esto tiene que ver también con una situación de debilidad? Esta manera, digamos, de expresarse así, de blanquear tan públicamente, primero el estado de misión, el estado excepcional que se asigna como país, y por el otro lado, el tema de guerrear para obtener el petróleo. No entiendo bien tu pregunta. Cuando Obama ante las Naciones Unidas habla, sí, por un lado reivindica una vez más la teoría de la excepcionalidad de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Eso también es un signo de debilidad? Siempre el discurso de los Estados Unidos ha sido un discurso de la excepcionalidad. Desde la idea del destino manifiesto que manifestaban en el siglo XIX, hasta la idea de que los Estados Unidos representa el paraíso, el paradigma, digamos, no el paraíso, de la democracia en el mundo. O sea que ha habido siempre un discurso acerca de la excepcionalidad americana. ¿Qué es lo que encuentras de nuevo en eso? No, me llamó la atención que lo dijera ante Naciones Unidas y lo ataba a otra cuestión, que es que por primera vez un mandatario estadounidense públicamente en Naciones Unidas dice que la guerra por Irak se hizo por el petróleo. Eso formaba parte de los análisis, pero dicho así, la verdad es que era un fenómeno nuevo, digamos, sonaba un poco inédito. Pero a lo que iba es a otra cuestión y está vinculada a lo que sucede. Estados Unidos a todo eso contesta que ellos son el gendarme mundial y que ellos tienen la fuerza militar, que es la que el resto de los países requiere para la seguridad, la estabilidad y la gobernanza del mundo, digámoslo así. ¿Eso también está en crisis? Eso es muy viejo como discurso, y yo creo que cada vez se corresponde menos con la realidad. Por ejemplo, la gente habla mucho de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe en realidad no era una doctrina tan negativa como la gente piensa. Lo que el presidente Monroe en 1823 dijo fue que los países europeos no tenían que intervenir en los asuntos del continente americano. Después eso no era, además no tenía un poder naval los Estados Unidos como para imponer nada en ese momento. Lo que después fue mucho más negativo fue el corolario Roosevelt no de Teodoro, sino de Teodoro Roosevelt a la doctrina Monroe, porque él dijo eso habilita a los Estados Unidos a intervenir como el pueblo civilizado
en todos los asuntos del continente sudamericano. Y la primera intervención fuerte de los Estados Unidos en el continente sudamericano fue cuando acerca de la cuenca del Orinoco hubo una disputa entre Venezuela y la Guayana británica. Entonces allí Estados Unidos intervino en favor de Venezuela. Finalmente el dictamen internacional le dio la razón a Gran Bretaña en casi todos los aspectos, pero quedó sentado el precedente de que los Estados Unidos quería intervenir decisivamente en los aspectos del continente. Eso lo han seguido repitiendo hasta hoy día. Y aquí en la Argentina hubo toda una tradición de cancilleres que intervinieron contra los dictámenes americanos. Hoy estaba recordando en una discusión a la mañana que Carlos Saavedra Lamas, en la reunión de cancilleres americanos del año 42 en Montevideo, sentó una posición argentina frente a la intervención americana. Es decir, a pesar de que él era un ministro del fraude, de todos modos tenía una posición muy nacionalista en este respecto. O sea que me parece que la cuestión de la intervención americana en estos países va a ser una intervención que va a tener que ser necesariamente declinante. ¿Vos cómo lo ves? Yo no veo nada, ya le dije, ni con anteojos. Bueno, ¿vos sos apolítico o qué? Soy apolítico. Tema Malvinas, Ernesto, ¿cómo se ve nuevamente, digamos, la presidenta ha hablado sobre Malvinas, sobre la soberanía argentina, sobre las islas, digamos, esto en algún momento puede llegar a destrabarse, digo, como conocedor también de la política inglesa? ¿La qué? De la política inglesa. Y yo no sé eso muy bien. La política inglesa es... ellos por el momento están metidos ahí con la cosa de las Malvinas y lo van a seguir definiendo. Con Alicia Castro hemos hablado hasta el cansancio en Inglaterra. Toda la izquierda inglesa apoya la posición argentina en el caso de las Malvinas, pero el asunto está ahí trabado y no creo que van a modificar fundamentalmente en los próximos años. Uh-huh. Y ahora está además todo el asunto que está reactivando de nuevo con con la papelera Botnia. Eso, ¿qué opinión tiene de Pepe Mujica? ¿Eh? De Pepe Mujica, ¿qué opinión tiene? De Pepe Mujica tengo muy buena opinión, de su mujer también, que es una gran senadora y demás, pero estoy completamente en desacuerdo con lo que ellos representan en el conflicto ese concreto. Tabaré Vázquez era 10 veces peor, hay que decirlo, porque él representaba la tendencia a un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Yo una vez escribí en un reportaje que Tabaré Vázquez era un señor que oscilaba entre las papeleras y el papelón. Y me parece que no es una caracterización errónea. Y ahora va a ser de nuevo el presidente del Uruguay, parece. Bueno, él después él con mucha reluctancia apoyó la decisión en la reunión de presidentes americanos del 2005 de oponerse al plan del ALCA de Bush.
pero después no perdió tiempo y salió de la reunión y se fue a los Estados Unidos y quiso hacer un acuerdo comercial con Bush que hubiera roto con todas las normas del Mercosur. Allí la cosa no funcionó porque, entre otras cosas, Gargano, que era su ministro de Relaciones Exteriores, que ahora falleció, que se opuso formalmente, y él era un hombre que las tenía bien puestas, era un socialista en la tradición de Frugoni y de Vivian Trías, y pidió que ese arreglo se hiciera. Pero de todos modos está la cosa ahí en la cuerda floja. Uh-huh. Y a ver, lo que se ha denunciado aquí es que una empresa, ¿sí? Una empresa está haciendo pelear a dos gobiernos amigos. ¿Ese poder corporativo también influye en las cuestiones? Claro que influye. ¿Lo ves? Sí, es un ejemplo bastante claro. Sí. Con lugar una pregunta bastante sonsa. Sí. Bueno, a ver, vamos cerrando, Sí. ¿no? Sí, el maestro dijo que sí. ¿Sí? No sé si había preguntas, porque hay preguntas del auditorio. Preguntas del auditorio, ¿alguna? Dos. Sí. Vamos a ir dando el micrófono a algunos participantes y en principio Lucía va a ir acercándoselos y el primero en preguntar será Ramiro Rearte, director de Radio Nacional Tucumán. ¿Qué tal, Ernesto? Acá. Así. Quisiera saber o escuchar de usted un análisis sobre la realidad de la Patria Grande, ¿no? Y de los candidatos de la derecha de la Patria Grande, lo que pasa con Capriles, este apoyo de los medios de comunicación, lo mismo con Peña Nieto en México, lo que está pasando acá en Argentina, ¿no? Con el candidato de los medios. ¿Vos sos argentino? Sí, tucumano y argentino. Sí. En ese orden. Y de latinoamericano. Exactamente, de la Patria Grande. Y el apoyo de los medios en la construcción de personajes y de candidatos, ¿no? Que por ahí no están tan vinculados en esto que hablaba usted con Roberto, de la militancia, pero sí están más horas en un set de televisión que por ahí en contacto con el pueblo. Bueno, mira, yo creo que la realidad de la Patria Grande es algo que se está construyendo todos los días. En el año 49, Jorge Abelardo Ramos publicó un libro que se llamaba América Latina, un país. Y eso parecía una especie de idea descabellada. En los años que hemos vivido, al contrario, la realidad de una unidad latinoamericana se está forjando. Se está forjando más lentamente con el Brasil, porque yo no espero que del lado del Brasil vaya a haber grandes movimientos integrativos. El Brasil piensa más en términos de sus propias cosas interiores, de su integración como país al mercado mundial. No hay nada bolivariano en la imagen brasileña. Pero en el resto de latinoamericanos, de América Latina sí lo hay. Y estamos avanzando evidentemente en esa dirección. Hace un rato mencionaba aquí en la discusión la reunión de presidentes del 2005 en Mar del Plata. Allí se produjo un hecho histórico que fue el rechazo del plan del ALCA de Bush. Y eso se produjo por la acción conjunta de la Argentina, Brasil y Venezuela. Y el ideal bolivariano está comenzando a afirmarse continentalmente. Hay que acordarse cómo empezó todo. En 1823 Bolívar llamó a aquella famosa reunión
en Panamá, en donde que fracasó por la no asistencia de muchos participantes y de todos modos por muchos años la idea de una unidad continental estuvo pasada a al refrigerador. Es decir, lo que quedó fue una vaga idea de unidad. De todos modos, Estados Unidos tenía sus propias ideas acerca de cómo esa unidad tenía que forjarse. En 1889 se formó la Unión Panamericana y en la Unión Panamericana los Estados Unidos lo que querían imponer era una unión aduanera de todos los países sudamericanos con los Estados Unidos. Eso fracasó, entre otras cosas, por el fuerte rechazo argentino. Y hay que decir que Argentina ha tenido en todo este proceso una acción importante. La doctrina Calvo era una doctrina que afirmaba, porque la idea yanqui era que si había inversiones en América Latina y había un desacuerdo entre el gobierno argentino y las corporaciones internacionales, la instancia que tenía que resolver era un arbitraje internacional. La doctrina Calvo aseguraba que el arbitraje tenía que estar en manos de la justicia del país en el cual el conflicto ocurría. Bueno, en los años sucesivos, muchas cláusulas Calvo formaron parte de los acuerdos entre las compañías extranjeras y los gobiernos latinoamericanos. Y la Argentina tuvo desde ese punto de vista un papel bastante descollante en tratar de crear una forma de interacción en la cual la soberanía nacional fuera respetada. Ese proceso yo creo que no se interrumpió del todo nunca. Estaba recordando el otro día en una reunión que en 1942 Carlos Saavedra Lamas, que era un ministro del fraude, pero era un nacionalista, en la reunión de cancilleres de Montevideo se opuso a la imposición norteamericana. Y hubo varias otras intervenciones en las cuales la Argentina era un país prominente, porque Brasil nunca fue un aliado. Brasil estaba más por el lado norteamericano, simplemente porque la producción de Brasil principal, que era el café, era complementaria de la producción de los Estados Unidos, mientras que la producción de Argentina, agrícola y ganadera, era competitiva con la producción norteamericana. Entonces la Argentina naturalmente empezó a tomar un rol cada vez más central en todas estas manifestaciones continentales de independencia frente al poder imperial. En este proceso finalmente se llega a los años actuales y la Argentina no tiene un mal rol. Yo creo que la Argentina puede bastante enorgullecerse del rol que ha jugado en estos procesos de afirmación de la identidad continental. Entonces, yo creo que en los años que se vienen vamos a tener que ir afirmando este rol. Y este rol hoy día tiene un respaldo continental mucho más amplio.
en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, la posición de una solidaridad continental y de una interacción interestadual continental va a ir afirmándose. La próxima pregunta estará a cargo de Ernesto Espeche, director de Radio Nacional Mendoza. Allí va el micrófono. ¿Qué tal, Ernesto? Hola, Roberto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Considerando el gran aporte que ha hecho Ernesto al pensamiento gramsciano y la posibilidad de pensar en clave gramsciana, América Latina y Argentina, más allá del concepto de hegemonía, que está bueno que lo podamos recuperar del posibilismo asociado a la idea de gobernabilidad, es un concepto mucho más potente que la mera gobernabilidad. Hay otro concepto que viene del pensamiento gramsciano para poder pensar este momento, que es el de bloque histórico. Me gustaría una reflexión suya, sobre todo para saber si hubo o no un corte, una ruptura, un cambio en el bloque histórico en los últimos 10 años en la Argentina, y en ese sentido, cuál fue ese cambio en el bloque histórico, y pensar en ese marco si hubo o no una crisis orgánica en 2001, si fue o no una crisis orgánica aquella crisis de 2001 que dio paso a este nuevo bloque histórico. No entendí muy bien, ¿me puedes traducir? A ver, si en el 2001 hubo una crisis orgánica, Sí. el concepto de bloque histórico, Si se modificó o si no. se bloque modificó histórico. o no, y la otra me perdí. No, si se modificó o no el bloque histórico en los últimos 10 años en la Argentina, considerando que la idea del bloque histórico es un concepto central para Gramsci, ¿no? Si se modificó el bloque histórico en Argentina en los últimos 10 años, el concepto de bloque histórico. Vamos a pensar un poquito sobre lo que significa bloque histórico. Bloque histórico significa una alianza de sectores que constituyen una formación hegemónica. El bloque histórico es una categoría gramsciana, como tú lo sabes. Entonces, ¿cuál fue el bloque histórico que se constituye en los últimos años? Yo creo que este bloque histórico consiste en la unidad de un grupo de sectores que antes estaban desperdigados. Es decir, hay la unidad entre el movimiento obrero, está la unidad con bloques políticos que proceden del peronismo, hay toda una nueva configuración de fuerzas que se consolida después del 2001. Si eso es a lo que te refieres, evidentemente hay un bloque histórico que se consolida y que empieza a actuar a partir de ese momento. ¿Cómo ese bloque histórico rompe con la situación anterior? Rompe en varios puntos. En primer lugar, empieza a haber un desgranamiento de la relación de fuerzas que existía en la situación anterior. Empiezan a haber nuevos sectores que empiezan a actuar sobre esa realidad en proceso de flujo. Y en segundo lugar empieza a haber una, ¿cómo decirlo? Empieza a haber un desfasaje entre las fuerzas que componían el bloque anterior y las que empiezan a reconfigurarse en esas circunstancias nuevas. O sea que yo diría sí, hay una especie de cambio del bloque histórico decisivo en los años 2001 al 2003. ¿Qué es lo que ocurre en el 2003? Básicamente, eso yo lo he dicho en varios ensayos, es en primer lugar una expansión horizontal de la protesta social, en segundo lugar una acción vertical del Estado
que empieza a reconfigurarse a partir del quiebre del 2003. Esas dos dimensiones yo creo que son decisivas para entender lo que fue el corte kirchnerista. Supongo que Alcira Argumedo estaría muy en contra de lo que estoy diciendo, pero me parece que lo que estoy diciendo es fundamentalmente correcto. Sin expansión horizontal de la protesta social como la que ocurre en los años 2001 al 2003, no hubiera habido la formación de un nuevo bloque, pero sin la tendencia vertical a reconfigurar el proceso, a reconfigurar la estructura del Estado, tampoco hubiera habido un cambio decisivo. Son esas dos dimensiones lo que me parece que son decisivas. Son decisivas en la Argentina y son decisivas en varios otros procesos latinoamericanos que ocurren al mismo tiempo. Y eso es lo que diferencia los procesos latinoamericanos, me parece, de los procesos europeos, porque en los procesos europeos se ha dado una crisis por la cual las políticas al nivel del Estado y las políticas al nivel de la movilización social han avanzado en direcciones completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen los indignados en España, por un lado, pero de otro lado tienen al nivel del Estado políticas absolutamente neoliberales que repiten las políticas de ajuste. Y entonces no se da la configuración de un bloque histórico nuevo. En América Latina yo creo que eso se ha dado y eso es un poco lo que aporta América Latina en este momento a una teoría política más global. La próxima pregunta estará a cargo de María Itumelia Torres, directora de Radio Nacional Iguazú. Buenas tardes. Bueno, pero si el profesor está ya agotado, lo liberamos. Ernesto, ¿quiere hacer una cortita y terminamos? Sí. Cortita y terminamos. Bien, bien, gracias. No, reflexionaba acerca de esto tan alentador que nos dice acerca del proceso de integración y de consolidación. ¿Quién está hablando? Yo estoy hablando. Sí. ¿Cómo le va? Digo que reflexionaba acerca de este alentador análisis que hace sobre el proceso histórico, este bloque histórico latinoamericano y su proceso actual. Y sin embargo me pregunto cómo analiza usted este discurso que se le escucha permanentemente a la presidenta acerca de la posibilidad cierta de que hayan instancias de desestabilización en nuestro país, instancias que se profundizan en Venezuela, que han tenido en el banquillo ahí con una pata media floja a Ecuador y a Bolivia. Digo, ¿cómo cree usted? Porque la realidad también es que nuestro continente es claramente el continente de los recursos naturales para el mundo y que las corporaciones que están más allá de las fronteras geográficas van a pujar y van a seguir pujando cada vez más fuerza por hacerse estos recursos naturales latinoamericanos como lo vienen haciendo con Medio Oriente y su petróleo. Digo, ¿hasta dónde esto tan alentador suyo no nos debe, por otro lado, mantener en alerta respecto de que, además, las corporaciones mediáticas claramente están operando en la destrucción de esta reconstrucción democrática? ¿Me puedes traducir un poquito? Ha sido un poco largo, estoy fijando el concepto. Me parece que lo que está preguntando es que la perspectiva optimista que usted tiene sobre el proceso no está de alguna manera en crisis por otras cosas, digamos, por cuestiones más
digamos, por los poderes corporativos, por las cuestiones de aquello que no quiere resignar su poder. Y bueno, claro que eso está ocurriendo, ningún proceso está garantizado y siempre estamos en una especie de guerra de posición en el sentido gramsciano. Es decir, las corporaciones y todas las otras formas de poder limitan el avance democrático. Pensemos en la Argentina simplemente. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la ley de medios? Yo no lo sé muy bien, y ni creo que ni siquiera Sabatella o Cristina lo sepan, ni tampoco lo va... A patadas, teníamos que entrar a patadas, dijo el tema de la ley. Sí, bueno, pero ni siquiera creo que lo sepa Lorenzetti. Es decir, lo que va a ocurrir es probablemente un reconocimiento de algunas cosas, la negación de otras cosas, y el proceso va a ser largo. Eso va a ocurrir en todos los órdenes. Eso es lo que significa una guerra de posición. Nunca la guerra está ganada totalmente, ni está perdida totalmente. Pero sigamos empujando. Sigamos empujando. Una cosita, Marito Emilia, no pude reproducir correctamente, digamos, la pregunta, porque en realidad estaba leyendo otras preguntas de gente que nos está viendo en este momento en Venezuela, en Estados Unidos, en España y en Uruguay. Hay casi 800 personas de estos 4 países que están siguiendo esta charla por internet. No vamos, digamos, a reproducir las preguntas porque se contestaron, digamos, en el contexto de lo que ha sido la charla. Pero bueno, quería agradecerles a todos los que han participado a través de internet y un saludo, ¿sí?, a todos los pueblos de Venezuela, Estados Unidos, España y Uruguay, gente que ha estado aquí atenta, ¿sí?, siguiendo a Ernesto Laclau. Para terminar, porque Ernesto ya está bastante agotado, creo que se han también agotado la mayoría de las preguntas, quería decirles que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos ha dado una verdadera clase magistral y pido un aplauso para Mar. Damos por finalizada entonces esta mesa, la última de esta jornada, Política, Corporaciones y Construcción Democrática, a cargo del doctor Ernesto Laclau, con la coordinación de Roberto Caballero. Cerramos esta jornada entonces de la 5ª reunión de directores de Radio Nacional de todo el país. Continuaremos mañana. Muchas gracias.